En distintos puntos de América Latina, obreros comunes se toparon con descubrimientos que jamás debieron salir a la luz. Bajo paredes, túneles y cimientos olvidados, encontraron restos, objetos y rastros humanos que nadie pudo explicar. Cada hallazgo parecía ocultar una historia que alguien quiso enterrar. Hoy analizaremos 5 casos donde la rutina del trabajo reveló los secretos más inquietantes del subsuelo. El Muro del Silencio, Bogotá. En agosto de 2004, un grupo de obreros trabajaba en la demolición de una antigua casa en el barrio La Candelaria, en el centro histórico de Bogotá. La vivienda, construida a inicios del siglo XX, había permanecido abandonada durante casi 3 décadas. Según los registros municipales, pertenecía a una familia que dejó el país en los años 80 y nunca regresó. El proyecto buscaba reemplazar la estructura deteriorada por un edificio de oficinas. Sin embargo, lo que hallaron los trabajadores tras uno de los muros interiores detuvo la obra por completo. Al derribar una pared gruesa, compuesta por ladrillo macizo y una capa inusual de cemento oscuro, uno de los obreros notó que el sonido del golpe era hueco. Decidieron abrir un espacio más amplio y, al hacerlo, encontraron una caja metálica cubierta por una tela húmeda. Medía aproximadamente 40 centímetros por lado y estaba sellada con tornillos oxidados. En su interior había 6 casetes de audio, un pequeño grabador portátil de los años 70 y un papel arrugado con una frase escrita en tinta azul. No los olviden. Los hombres entregaron el hallazgo al capataz, quien notificó al encargado de la obra. En cuestión de horas, la noticia llegó a la policía. Al día siguiente, personal del CTI de la Fiscalía realizó una inspección técnica del lugar. Los casetes fueron enviados al laboratorio forense. Los informes posteriores indicarían que las cintas estaban en buen estado, pese al tiempo transcurrido, y contenían grabaciones de voces humanas en idioma español. La primera cinta, según la transcripción oficial, comenzaba con el sonido de pasos y una respiración entrecortada. Luego, una voz masculina decía, ¿alguien escucha? Después se oían golpes secos, como si alguien golpeara una puerta o una pared. Luego otra voz, más joven, susurraba, «Nos tienen abajo». El audio duraba poco más de 4 minutos. Las demás cintas seguían un patrón similar: murmullos, súplicas, sonidos metálicos, y en algunos fragmentos, un llanto que parecía provenir de una mujer. Ninguno de los audios contenía música o indicios de edición. En una de las grabaciones, se escuchaba claramente el ruido de un reloj marcando los segundos. Y al final, un golpe fuerte seguido de silencio total. Los analistas intentaron identificar los acentos de las voces. Coincidían con el español andino, aunque sin rasgos específicos de región. No se encontraron nombres, fechas, ni referencias directas que pudieran ubicar a las personas involucradas. Las cintas no tenían etiquetas ni numeración, salvo una inscripción apenas visible en una de ellas: C-5/Julio. Cuando la historia llegó a los medios, la vivienda fue rodeada por periodistas y curiosos. Las autoridades sellaron la entrada para evitar el saqueo o la contaminación del sitio. Se realizaron excavaciones en el subsuelo y bajo el piso de madera. No se hallaron restos humanos ni indicios de violencia. Sin embargo, los obreros aseguraron que, al demoler la pared, notaron un olor extraño, como a humedad y metal oxidado, que desapareció en cuestión de minutos. Los vecinos del sector recordaban haber visto luces encendidas en esa casa incluso años después de que fuera desocupada. Una mujer que vivía frente al inmueble declaró ante la prensa que en 1998 escuchó golpes y gritos breves durante una madrugada, pero pensó que se trataba de ladrones. Nunca se presentaron denuncias formales. Los casetes fueron analizados nuevamente en 2006 por expertos en acústica del Instituto Nacional de Medicina Legal. Detectaron irregularidades en las frecuencias de fondo, como si los sonidos hubieran sido grabados en un espacio cerrado y subterráneo. Las paredes del recinto parecían reflejar la voz,
generando un eco breve y seco. No se encontraron pistas de manipulación digital, lo que indicaba que las grabaciones eran originales y analógicas. Un informe no publicado, filtrado años después, sugería que la cinta número 4 contenía interferencias de radio, posiblemente captadas por proximidad con una fuente eléctrica. Pero esa teoría nunca fue confirmada. En 2008, el edificio fue finalmente demolido por completo y el terreno quedó vacío. El expediente del caso fue archivado bajo la categoría de material sin relevancia penal, aunque permaneció clasificado en el Archivo Central de la Fiscalía hasta 2014. Ese año, un periodista de investigación, Felipe Arboleda, solicitó acceso al expediente. Logró escuchar 2 de las grabaciones y publicó un artículo en el diario El Espectador, titulado Las voces del muro. En la nota, Arboleda afirmó que una de las cintas contenía una frase apenas audible: "Nos encerraron aquí". Tras la publicación, el periodista denunció haber recibido llamadas anónimas, advirtiéndole que dejara de investigar. Poco después, su artículo fue retirado del sitio web del diario por revisión editorial. Desde entonces, no volvió a tocar el tema. Hoy, el terreno donde se encontraba la casa sigue vacío. Un muro de ladrillo nuevo delimita la propiedad, pero no existe placa ni registro visible del hallazgo. Los casetes permanecen bajo custodia del Archivo Sonoro de la Fiscalía General, sin acceso público. El número de caso, según documentos internos, es 0473-BG-04. Ningún organismo oficial ha identificado el origen de las grabaciones, ni el motivo por el cual fueron ocultas dentro del muro. Algunos exobreros que participaron en la demolición aseguran que, durante días después del hallazgo, el ruido de los martillos neumáticos les recordaba el golpeteo que se escuchaba en las cintas. Otros prefieren no hablar del tema. En los registros municipales, la casa figuraba como propiedad de la familia Beltrán Murillo, una pareja y sus 2 hijos que, según Migración Colombia, salieron del país rumbo a España en 1984. Nunca regresaron. Ninguno de sus descendientes reclamó la propiedad ni los objetos encontrados. Con el paso del tiempo, el caso fue olvidado entre expedientes sin resolver. Pero en el Archivo Sonoro de Bogotá aún permanecen guardadas las 6 cintas, catalogadas como evidencia de procedencia desconocida. Según el inventario oficial, su contenido sigue clasificado, y la última anotación del expediente, escrita a mano, dice simplemente: sin conclusiones. Los manuscritos de Santa Fe, en septiembre de 1992, un grupo de obreros fue contratado para restaurar el edificio de la antigua Escuela Provincial número 43, Domingo F. Sarmiento, en las afueras de Santa Fe, Argentina. El inmueble llevaba cerrado desde 1978, cuando un incendio parcial afectó parte del techo y obligó al traslado de los alumnos a otra sede. Durante los trabajos de limpieza en el ala norte, los obreros encontraron un armario de madera empotrado en la pared, sellado con clavos y cubierto por varias capas de pintura. Al forzarlo para retirarlo, una caja rectangular cayó desde el compartimiento superior. Estaba envuelta en un paño seco, de color rojizo, y dentro contenía un paquete de hojas dobladas, de apariencia antigua, atadas con hilo de cáñamo. Según el informe policial, las páginas estaban manchadas con una sustancia oscura, parecida a sangre seca. El hallazgo fue reportado a la Comisaría Cuarta y el material fue trasladado al laboratorio forense del Instituto Provincial de Criminalística. Los análisis confirmaron que las manchas correspondían efectivamente a sangre humana coagulada, pero con un nivel de degradación inusual. No se pudo determinar el grupo sanguíneo ni la antigüedad exacta. Las hojas, de papel grueso y fibroso, parecían haber sido fabricadas de manera artesanal. En ellas se observaban líneas de símbolos y trazos que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. Los especialistas en lingüística de la Universidad Nacional del Litoral concluyeron que el texto no pertenecía a ninguna lengua registrada
ni siquiera a una codificación reconocible. Algunos signos se repetían con regularidad, lo que sugería una estructura o intención comunicativa, pero sin patrón descifrable. Lo más inquietante era que, entre las páginas, había una sola hoja diferente, un folio mecanografiado, fechado en 1967, con el membrete de la misma escuela. En él se leía un breve informe. Material retirado del aula 3. No debe ser mostrado a los alumnos. Guardar bajo llave. No figuraba firma ni nombre. Durante las siguientes semanas, los investigadores entrevistaron a exdocentes y exempleados del establecimiento. Una maestra jubilada, María Echeverry, recordó vagamente que, a fines de los años 60, un alumno llamado Ernesto Cáceres había llevado a clase unos papeles raros, escritos por él mismo, que mostraban símbolos inventados. Dijo que el niño tenía 11 años y que fue transferido a otra escuela poco después de aquel incidente. No se hallaron registros del alumno en los archivos escolares, aunque sí existía constancia de una baja administrativa sin motivo especificado. El dato llamó la atención porque la fecha del documento mecanografiado coincidía con el año en que supuestamente ocurrió el traslado. En 1993, un equipo de paleógrafos del Archivo General de la provincia examinó nuevamente los manuscritos. Estimaron que el papel tenía al menos 30 años de antigüedad al momento del hallazgo, pero no pudieron confirmar si fue fabricado localmente. Algunos análisis indicaron presencia de fibras vegetales ajenas a la región. El caso fue archivado como material de origen incierto. Sin embargo, un detalle generó controversia. En la parte inferior de una de las hojas se encontraba un dibujo rudimentario de un grupo de personas sentadas en un aula, con figuras sin rostro y una cruz sobre el pizarrón. La tinta utilizada para el dibujo coincidía químicamente con la sangre de las inscripciones. Ningún investigador logró determinar cómo o por qué fueron elaborados esos textos. En 1995, el periodista local Luis Brizuela publicó un artículo en el diario El Litoral titulado «Los manuscritos que nadie puede leer». En la nota, afirmó haber accedido a una copia fotográfica de las páginas y aseguró que los símbolos parecían repetirse en secuencias de 6, como si formaran oraciones. Tras la publicación, el material desapareció misteriosamente del archivo forense. Cuando se solicitó su devolución, se informó que había sido trasladado a dependencias nacionales para su conservación, pero no se indicó a qué organismo. En 2001, un empleado del Ministerio de Educación Provincial, bajo anonimato, declaró a una radio local que los documentos nunca salieron de Santa Fe y que se mantenían guardados en una bóveda interna, junto con otros materiales confiscados de instituciones educativas. Nadie corroboró esa versión. Lo único verificable es que el expediente oficial, identificado como caso 22-94/SF, fue cerrado sin conclusiones. Hoy, el antiguo edificio de la escuela sigue en pie, aunque abandonado. Las ventanas permanecen tapiadas y la entrada principal está asegurada con una reja soldada. En los muros interiores aún se observan marcas del incendio y fragmentos de murales escolares cubiertos por el polvo. Algunos vecinos recuerdan que, durante las obras de 1992, los obreros comentaban haber visto escrituras similares en los muros internos antes de pintarlos. Uno de ellos, identificado como Jorge Jiménez, declaró años después que el capataz les pidió no mencionar nada en el informe de obra. Ningún registro oficial lo confirma, pero en una fotografía de prensa tomada el día del hallazgo, se distingue al fondo del aula un símbolo trazado en tiza blanca, idéntico a uno de los caracteres de los manuscritos. Los originales nunca volvieron a mostrarse en público. En el Archivo Histórico Provincial, solo queda una breve nota de inventario, escrita a mano. Papeles hallados en escuela número 43. Lenguaje no identificado. Precaución. Material biológico. Desde entonces, el caso se conoce simplemente como los manuscritos de Santa Fe.
Ninguna autoridad educativa ha emitido una declaración sobre su origen ni sobre el destino final de las hojas. En los registros administrativos, el espacio donde debía guardarse la caja metálica aparece marcado con una sola palabra: extraviado. El sótano del Teatro Municipal. En marzo de 1986, durante una inspección de mantenimiento en el Teatro Municipal de Valparaíso, un grupo de técnicos descubrió una puerta sellada bajo el escenario principal. El teatro había sido inaugurado en 1935 y, según los planos originales, el espacio bajo la tarima debía contener solo estructuras de soporte y cableado eléctrico. Sin embargo, tras remover los escombros y abrir la compuerta, encontraron un pequeño sótano de unos 4 metros cuadrados, sin acceso visible desde el interior del edificio. En el lugar había polvo, restos de madera y una caja de metal corroída por la humedad. Dentro de ella, cuidadosamente apiladas, había 32 fotografías en blanco y negro, todas tomadas en el mismo escenario que se encontraba justo encima. Las imágenes mostraban grupos de personas posando frente a un telón de fondo idéntico al del teatro, aunque con diferencias en la disposición de las luces y las cortinas. Las fechas escritas en el reverso de las copias iban desde 1901 hasta 1914, más de 20 años antes de la construcción oficial del edificio. El hallazgo fue reportado al Departamento de Cultura del municipio, que ordenó una investigación para determinar su procedencia. Los negativos no fueron hallados, y el papel fotográfico mostraba un desgaste coherente con principios del siglo XX. En las imágenes se podían distinguir hombres y mujeres, vestidos de manera formal, algunos con trajes de gala y otros con indumentaria teatral. En total, aparecían 47 rostros diferentes. Ninguno fue identificado pese a las búsquedas en los registros locales. Lo más llamativo era que en una de las fotografías, fechada en 1908, se observaban estructuras arquitectónicas que coincidían con las del escenario actual, incluyendo los relieves ornamentales del marco y las molduras del techo, que según los documentos de obra fueron diseñados recién en 1933. Los expertos consultados no pudieron explicar cómo se habían captado esas imágenes antes de la existencia del teatro. Se pensó que tal vez pertenecían a un edificio anterior demolido en el mismo terreno, pero los registros catastrales indicaban que, hasta 1927, el lote era un almacén portuario. Ninguna construcción previa tuvo escenario ni instalaciones teatrales. En 1987, el Archivo Histórico Nacional examinó las fotografías y confirmó su autenticidad. No había signos de manipulación ni sobreexposición que sugirieran falsificación. El tipo de papel, identificado como bromuro de plata AGFA, se fabricó efectivamente en Alemania a partir de 1899. Sin embargo, el estilo de iluminación utilizado en las tomas correspondía a equipos eléctricos más modernos, similares a los empleados en los años 30. Las inconsistencias técnicas generaron debate entre los especialistas. Algunos propusieron que se trataba de una recreación posterior, pero el desgaste del material y la nitidez de las imágenes no coincidían con esa hipótesis. Una de las fotografías mostraban un grupo de 9 personas sentadas en semicírculo, todas mirando hacia el punto de la cámara con expresión neutra. En el borde inferior del retrato se leía, con tinta desvaída, Compañía del Puerto, ensayo final. No existían registros de ninguna agrupación teatral con ese nombre. Durante la investigación se entrevistó a antiguos empleados del teatro. Uno de ellos, el luminotécnico Ricardo Lagos, relató que, en los primeros años de funcionamiento, algunos trabajadores comentaban haber encontrado marcas de tiza y números escritos bajo el piso del escenario, como si hubieran servido para ubicar actores o escenografía. Nadie supo explicar quién los había hecho. En 1988, el Ministerio de Obras Públicas ordenó una nueva inspección estructural. Los ingenieros confirmaron que el sótano no figuraba en los planos originales, pero sí existía una abertura tapiada que conectaba con un pasillo lateral cerrado desde la década de 1940.
El acceso fue documentado y sellado nuevamente por razones de seguridad. Las fotografías fueron trasladadas al Museo Histórico de Valparaíso, donde se conservaron en un archivo especial. En 1992, un investigador independiente, el fotógrafo y restaurador Manuel Arancibia, solicitó permiso para digitalizarlas. Durante el proceso, notó un detalle inquietante. En 3 de las imágenes, las personas retratadas ocupaban la misma posición exacta, con idéntica postura corporal, pero con vestimenta distinta. Era como si hubieran sido fotografiadas en distintos momentos, sin variar un solo movimiento. Los informes de Arancibia fueron entregados al museo, pero nunca publicados. Poco después, el investigador abandonó el proyecto sin dar explicaciones. Años más tarde, un incendio menor en los depósitos del museo afectó parte del material histórico, pero las fotografías del teatro no se dañaron. Permanecen guardadas en un sobre identificado con el código 0147-TM/86. Según la última ficha de inventario, elaborada en 2011, los negativos siguen sin aparecer y el caso no volvió a ser investigado oficialmente. En los registros municipales, el sótano bajo el escenario figura ahora como espacio sellado, sin función estructural. Ningún plano actualizado muestra su ubicación exacta. Hoy, el Teatro Municipal continúa activo. Cada año recibe obras nacionales e internacionales, pero pocos conocen la existencia de aquellas fotografías tomadas en un escenario que, oficialmente, aún no existía. Las monedas del siglo XXI, en un pozo de 1940. En mayo de 2013, un equipo de albañiles trabajaba en la restauración de una antigua fábrica textil en las afueras de San Miguel de Tucumán, Argentina. El edificio, abandonado desde la década de 1960, iba a ser reconvertido en un depósito industrial. Durante las excavaciones para reforzar los cimientos, los obreros hallaron un pozo de ladrillos cubierto por una gruesa losa de cemento. Según los planos originales, la estructura databa de 1940 y había sido utilizada como cisterna de agua. Al romper el sello, encontraron dentro una capa de tierra compacta y varios objetos corroídos. Una lámpara, restos de madera y una pequeña bolsa de tela atada con alambre. En su interior, había 14 monedas relucientes, con el diseño actual del peso argentino, emitidas a partir de 2010. El hallazgo desconcertó a los trabajadores. Las monedas no mostraban signos de oxidación ni desgaste, como si acabaran de salir de circulación. El capataz informó del hecho al ingeniero a cargo de la obra, quien decidió registrar el hallazgo ante la policía local. Los agentes inspeccionaron el pozo y constataron que no había señales de manipulación reciente. Las paredes interiores estaban cubiertas de una costra sólida de cal, y la losa superior presentaba grietas antiguas, sin rastros de corte o remoción. Los especialistas del Instituto de Patrimonio Provincial analizaron la estructura y confirmaron que el cemento del sellado tenía más de 70 años. Las pruebas de datación con carbono 14 en fragmentos de madera hallados junto al pozo situaron su sellado original entre 1938 y 1943. Sin embargo, el análisis metalográfico de las monedas fue concluyente. Eran de cuproníquel moderno, idéntico al usado por la Casa de la Moneda Argentina desde 2010. Las piezas correspondían a valores de 1 y 2 pesos, con las fechas de acuñación grabadas claramente en el anverso: 2011, 2012 y 2013. Ninguna muestra de deterioro ambiental, a pesar de haber estado, supuestamente, bajo tierra por décadas. El informe policial catalogó el hecho como anomalía sin relevancia penal, pero el expediente fue remitido a la Dirección Nacional de Numismática para un estudio complementario. Allí se verificó que las monedas no eran falsificaciones. Su peso, diámetro y composición eran exactamente iguales a las piezas oficiales. Los investigadores plantearon la hipótesis de que alguien pudo haber abierto el pozo en años recientes, depositado las monedas y vuelto a sellarlo.
Sin embargo, los peritajes descartaron esa posibilidad. La capa exterior del cemento coincidía químicamente con la del resto de la estructura original, sin rastro de reparaciones modernas. El arqueólogo a cargo, Rubén Quiroga, declaró que no existían indicios físicos de una intervención posterior. En sus notas describió la bolsa donde se encontraron las monedas: tela de lino, costura manual, hilo vegetal, fibras deterioradas por humedad prolongada. Es decir, un material consistente con la época del sellado. Las fotografías forenses tomadas durante la excavación muestran la bolsa semienterrada, parcialmente cubierta por una capa de polvo gris. El caso no fue difundido de inmediato. Recién en 2015, un empleado municipal filtró la historia a un periodista local del diario La Gaceta, quien publicó un breve artículo titulado El pozo que guardaba el futuro. La nota despertó curiosidad, pero no generó investigación oficial. Algunos trabajadores que participaron en la obra contaron que, tras la publicación, personal de un organismo no identificado retiró las monedas para análisis. Desde entonces, no se volvió a saber de ellas. En el registro de inventario del Museo Numismático Nacional, no figura ninguna entrada relacionada. Las únicas copias de las fotografías originales permanecen en manos de Quiroga, quien en entrevistas posteriores evitó pronunciarse sobre el caso. Años más tarde, en 2019, un nuevo estudio técnico del terreno reveló que el pozo había sido construido sobre una capa de sedimento, compactado sin indicios de excavaciones posteriores. La losa, según los ingenieros, no podía haber sido removida sin fracturarse por completo. Pese a ello, el informe concluyó de forma escueta: las piezas no pertenecen al contexto original. Nadie pudo explicar cómo llegaron allí. En los testimonios recopilados, un obrero llamado Daniel Briceño aseguró haber visto, antes de entregarlas a la policía, una moneda con una marca imperceptible grabada a mano, como una inicial o símbolo. No fue incluida en el registro. Otro trabajador dijo que las monedas despedían un olor metálico intenso, diferente al de piezas antiguas. Ninguna de esas observaciones fue incorporada al expediente. Hoy, el edificio restaurado alberga un centro de almacenamiento privado. El pozo permanece cubierto y sellado bajo una capa de concreto nuevo. En los documentos municipales figura como cisterna clausurada sin interés patrimonial. Sin embargo, los planos originales, guardados en el archivo provincial, aún muestran la ubicación exacta de la estructura. En el margen de una de las copias digitalizadas aparece una anotación escrita a lápiz, posiblemente por un funcionario de la época: no volver a abrir. Nadie ha determinado quién la escribió ni cuándo. El expediente del caso, identificado como Pozo 4B, Informe 2013, fue cerrado sin conclusión. En su última página se lee una sola observación firmada por el perito Quiroga: el material es auténtico, el contexto, imposible. El refrigerador del Hotel Central, en junio de 2009, durante las obras de remodelación del antiguo Hotel Central de Montevideo, un grupo de técnicos de mantenimiento descubrió un refrigerador industrial en desuso, en una zona clausurada del sótano. El hotel, inaugurado en 1951 y cerrado definitivamente en 1998, había permanecido abandonado durante más de una década. El sótano, cubierto por escombros y muebles antiguos, debía ser limpiado antes de instalar el nuevo sistema eléctrico. Al intentar mover el refrigerador, los obreros notaron que estaba sellado con cinta metálica en las uniones de la puerta. Creyeron que contenía residuos tóxicos o equipos viejos. Al abrirlo, el aire frío y un olor tenue a formalina inundaron la habitación. Dentro había el cuerpo de un hombre adulto, perfectamente conservado, en posición horizontal, envuelto en una sábana blanca. El rostro estaba intacto, con los ojos cerrados y sin signos visibles de descomposición. Los obreros alertaron de inmediato a la policía. En cuestión de horas, el lugar fue acordonado y trasladado personal del Instituto Técnico Forense.
El informe preliminar describió a un varón de entre 40 y 50 años, complexión media, piel clara, cabello corto y sin barba. No portaba documentos ni objetos personales. Vestía solo una bata quirúrgica azul, limpia y sin manchas. El cuerpo no presentaba heridas, fracturas ni marcas de violencia. La causa de muerte no pudo determinarse. Lo que llamó la atención de los médicos fueron 3 cicatrices quirúrgicas recientes. Una en el abdomen, otra en el tórax y una más en la base del cráneo. Las suturas, según el peritaje, correspondían a técnicas modernas, con material de sutura sintético introducido a partir de los años 2000. Sin embargo, las etiquetas del refrigerador indicaban que había sido fabricado en 1972 y desconectado desde 1994, cuando el hotel cerró sus puertas. No existía forma aparente de que el aparato hubiera permanecido operativo durante tanto tiempo sin suministro eléctrico. Pese a ello, el cuerpo se mantenía en un estado de conservación que los forenses calificaron de incompatible con la temperatura ambiente. Los registros del hotel mostraban que el sótano había sido clausurado definitivamente en octubre de 1998 y reabierto por primera vez con las obras de 2009. Nadie había ingresado allí desde entonces. El caso fue clasificado como hallazgo de cadáver NN. Las huellas digitales no coincidieron con ningún registro nacional ni internacional. La prueba de ADN tampoco arrojó coincidencias. Los análisis toxicológicos resultaron negativos. El tejido muscular, aunque rígido, no mostraba degradación celular. Los investigadores determinaron que la muerte había ocurrido, como máximo, pocas semanas antes del descubrimiento. Sin embargo, el lugar donde fue hallado permanecía cerrado desde hacía 11 años. Durante las semanas siguientes, la prensa local especuló sobre la posibilidad de que el cuerpo hubiese sido depositado allí por alguien con acceso al edificio. Los obreros, sin embargo, aseguraron que la puerta de acceso al sótano estaba bloqueada con una cadena oxidada y un candado que debieron cortar para ingresar. Ningún signo de forzamiento fue hallado en la entrada. Uno de los técnicos, identificado como Mario Cabrera, declaró haber encontrado el interruptor principal del sótano completamente desconectado, lo que descartaba la posibilidad de que el refrigerador estuviera encendido. El forense a cargo, Dr. Rubén Soria, presentó su informe final en septiembre de 2009. En él concluyó que el cuerpo había sido sometido a un proceso de conservación química, probablemente por inyección de formol o alguna sustancia similar, aunque no se hallaron rastros del producto en la piel ni en los órganos. En su declaración ante la prensa, Soria afirmó: la temperatura, el aislamiento y la ausencia de microorganismos explican parcialmente el estado del cuerpo, pero no su perfección. Las fotografías del hallazgo muestran un rostro sereno, sin rasgos de muerte violenta ni signos de putrefacción. Los medios apodaron el caso "El hombre del refrigerador". En octubre de ese mismo año, la empresa constructora suspendió temporalmente la obra por motivos de seguridad. Se retiró el electrodoméstico y fue trasladado al depósito judicial. El cuerpo fue enterrado en el Cementerio del Norte, bajo la denominación NN-4832. Sin embargo, el expediente permaneció abierto. En 2011, un informe interno del Ministerio del Interior mencionó que las cicatrices quirúrgicas coincidían con técnicas utilizadas en intervenciones cerebrales experimentales, practicadas en hospitales privados de Buenos Aires entre 2005 y 2008. Ningún centro médico reconoció haber realizado operaciones con esas características. Una de las suturas, ubicada detrás de la oreja derecha, correspondía a una craneotomía parcial, aunque no se halló ningún implante. En 2013, un periodista del semanario Búsqueda, Eduardo Correa, accedió a documentos del archivo judicial. Según su investigación, el cuerpo medía exactamente 1,78 metros y pesaba 76 kilos, medidas idénticas a las de un paciente desaparecido del Hospital Italiano de Montevideo en 2008.
un hombre llamado Andrés Ledesma, ingeniero biomédico de 47 años. Ledesma había sido internado por un cuadro neurológico y dado de alta sin seguimiento. Su familia confirmó la coincidencia de edad y complexión, pero la comparación genética resultó negativa. El ADN del cuerpo no correspondía a Ledesma ni a ningún familiar suyo. En 2015, el refrigerador fue analizado nuevamente. Los peritos confirmaron que el motor no funcionaba y que el interior mantenía, inexplicablemente, una temperatura estable cercana a los 8 grados durante varios días tras su apertura inicial. Los informes posteriores indicaron que el fenómeno no volvió a repetirse. Desde entonces, el aparato permanece almacenado bajo custodia del Ministerio Público, sin acceso público. El expediente continúa clasificado bajo la denominación Caso Hotel Central, Archivo 09/231. En la última hoja del informe pericial, una nota escrita a mano por el Dr. Soria resume el desconcierto general. Cuerpo conservado sin proceso. Tiempo de muerte, indeterminado. Intervención médica, moderna. Procedencia, desconocida. Nadie reclamó los restos ni el equipo donde fue hallado. El sótano del hotel, hoy reconvertido en galería comercial, permanece cerrado al público. En el lugar exacto donde se encontró el refrigerador, los nuevos dueños instalaron una losa de concreto. No existe señal alguna del suceso, aunque en los archivos municipales aún figura una advertencia técnica fechada en 2009. Zona sellada. No remover sin autorización forense. Gracias por llegar hasta el final. A veces, entre el polvo del tiempo y el eco de lo que calla, la verdad permanece inmóvil, esperando en la sombra a quien aún se atreva a escuchar lo que nunca fue dicho.